Sobre el escenario vacío, Andrea decide tirar la toalla. Piensa que no puede hacer nada más para conseguir el contrabajo. No conoce la ciudad. No conoce a nadie más que a Luis y a Álvaro, que ha desaparecido. Se baja del escenario y empieza a caminar por aquella zona. Está en la falda de la montaña de Montjuïc. A lo lejos, por la carretera, ve acercarse un autobús. Tiene un cartel. Direcció Castell de Montjuïc. Andrea corre hacia la parada del autobús. Un instante después, llega el autobús y se sube en él. No sabe hacia dónde va, pero no quiere estar allí. No quiere volver a ver ese escenario si no tiene un contrabajo. Unos minutos después, Andrea se baja del autobús en el castillo de Montjuïc. Por el camino, ha visto algunas instalaciones deportivas de los Juegos Olímpicos de 1992, como el Palau Sant Jordi o el Estadio Olímpico. También ha visto algunos jardines muy bonitos y el perfil de la ciudad de Barcelona. El castillo de Montjuïc está en la cima de la montaña. Andrea no puede creer lo que ve. La ciudad entera crece sobre la sierra de Collserola, donde está el Tibidabo, la hermana mayor de Montjuïc. Una montaña mira de frente a la otra. El perfil de Barcelona tiene algunos símbolos: las torres modernistas de la Sagrada Familia, la divertida forma de la Torre Akbar, las dos torres gemelas de la Villa Olímpica, que son como una puerta de entrada al mar. El mar es de color azul oscuro. Es un mar tranquilo, con pocas olas. Son las 4 menos cuarto de la tarde del miércoles y la temperatura es de unos 20 grados. Hace un poco de viento, pero es una sensación muy agradable para Andrea. Andrea cierra los ojos y respira profundamente. El viento le acaricia la cara. En 2 horas tiene que estar en el escenario con un contrabajo y ahora mismo no sabe ni cómo llegar al escenario. Pero todo eso no le parece importante. A las 4:30 de la tarde, Andrea está sentado en uno de los escalones del Teatro Griego de Montjuïc. Este teatro está en una zona poco conocida de la montaña. Por eso es casi un secreto. Cuando Andrea ha visto el Teatro Griego, ha parado de caminar y se ha sentado allí. Coge su teléfono móvil y llama a Álvaro. «Sí», responde Álvaro. «Álvaro, soy Andrea. ¿Has encontrado ya un contrabajo?» «Estoy trabajando en ello, no te preocupes». Andrea piensa que Álvaro no está diciendo la verdad y que no va a encontrar su contrabajo. No responde nada. «¿Dónde estás, Andrea?», pregunta Álvaro. «En Montjuïc, sentado en un teatro griego». «Ah, el Teatre Grec. Lo conozco. Es muy bonito». «Sí, esta montaña es mágica, sí», dice Álvaro. «Oye, te dejo que tengo que hacer algunas cosas. Una es encontrar un contrabajo». «¿Estás seguro de que vas a encontrarlo?», pregunta Andrea. Álvaro suspira, nervioso. Luego dice: «Yo no estoy seguro de nada, Andrea, pero tampoco puede ser tan difícil. Solo es un contrabajo, no es la luna. Tiene que haber otros contrabajos en la ciudad». «Quizás lo encuentro yo», dice Andrea. «Si encuentras un contrabajo, sería algo...» «¿Mágico?», pregunta Andrea. «Sí, mágico, exacto», sonríe Álvaro. «Hablamos luego, ¿de acuerdo?» «Álvaro», dice Andrea, pero Álvaro ya ha colgado el teléfono. La luz del anochecer es de color naranja. Andrea se levanta de su escalón y sale del Teatro Griego. Pasea por los jardines que hay alrededor del teatro. Hay fuentes con bancos alrededor. Una chica que está tocando un saxofón pasa por la carretera que sigue el perfil de la montaña. Andrea la sigue con la mirada. Reconoce la música que está tocando. Es una de las canciones de Orléans Shirt. La ha tocado 1000 veces durante los últimos 3 días. Andrea grita: «¡Hola! ¿Eres de la banda?». Pero la chica no oye a Andrea. Ella solo camina y toca el saxofón. Andrea sale del parque y llega a la carretera. La chica camina 10 metros por delante de él. La música de su saxofón es suave y dulce. Andrea
Decide seguir a la chica sin decir nada. Seguir la música le parece la mejor idea en este momento. La chica del saxofón tiene el pelo castaño, largo y liso, y lo lleva recogido en una coleta. Lleva un bonito vestido negro, muy elegante, y un collar también negro. ¿A dónde va? A 10 metros de ella, como una sombra, camina Andrea. Ha pensado tanto en encontrar un contrabajo que se ha olvidado de encontrar la ropa para esta noche. Piensa que quizás no es muy importante y que los fans no van a mirar su ropa. Los fans. Le encanta la idea de tener fans. Son las 5 en punto de la tarde del miércoles. En menos de 2 horas, Andrea tiene que estar con un contrabajo en un lugar de esta ciudad que no sabe dónde está. Pero eso no le parece un problema. Ahora mismo está paseando por una montaña mágica. Está hipnotizado por la música de un saxofón. Andrea piensa que esa montaña tiene muchos secretos e historias. Piensa que en sus muchos jardines se han dado muchos primeros y últimos besos. Piensa que por sus instalaciones deportivas han pasado algunos de los más importantes deportistas de la historia. A un lado y a otro de la carretera, Andrea solo ve árboles y plantas. Después de una curva, la chica del saxofón y él llegan a la entrada del Museo Nacional de Arte de Cataluña. El edificio es el Palacio Nacional diseñado para la Exposición Internacional de 1929. Desde su entrada se puede ver la Fuente Mágica, las Torres Venecianas, la Plaza de España, la Plaza de Toros de las Arenas y el resto de la ciudad sobre Collserola. Muchos turistas se sientan en los escalones, delante de la entrada para disfrutar de las vistas. Por eso, es normal encontrar artistas en las puertas del EMNAC, llamando la atención de los turistas, como pintores o músicos. Andrea solo mira a la chica del saxofón. Ella se detiene delante de los escalones y habla con una banda de músicos callejeros que piden dinero a los turistas. En ese momento, Andrea entiende que no hay ninguna duda de que esa montaña es mágica. Uno de los músicos tiene un contrabajo. «Hola, Clara. ¿Qué haces aquí?», pregunta uno de los músicos de la puerta del EMNAC a la saxofonista. «Estoy practicando antes del concierto de esta tarde. He dado un paseo por la montaña. Así me concentro mejor». «Aquí hay un chico que nos está mirando», dice el músico que tiene el contrabajo. Clara mira en la dirección que le indica su amigo y ve a Andrea. «Creo que le gustas», dice el chico del contrabajo. «Pero recuerda que a mí me gustas más». «Ya, me lo dices todo el rato», dice Clara. Andrea se acerca a ellos. El chico del contrabajo le dice a Clara: «¿A él sí que le vas a dar tu número de teléfono?». «Para allá», dice Clara. Andrea llega hasta el grupo y le dice a Clara: «Perdona, te he seguido por Montjuïc porque creo que eres de los Orleans Shirt. Esta noche toco con vosotros y estoy en la ciudad y no conozco a nadie. Solo conozco a Luis y a Álvaro, y Álvaro ha desaparecido por asuntos familiares». «¿Álvaro? ¿El manager?», pregunta Clara, la saxofonista. «Sí, ese mismo». «¿Y tú eres...?» «Andrea, el contrabajista sin contrabajo». Todos los músicos se ríen. «Es una larga historia. Ahora mismo mi contrabajo tiene que estar en Venezuela. O casi», dice Andrea. «No entiendo nada», dice Clara. «Yo tampoco. Pero tienes que creerme. Toco con vosotros en el concierto de esta noche. Te he seguido porque he reconocido la melodía. Es una de vuestras canciones». «¿Sí?», dice Clara. Andrea le habla al músico que tiene el contrabajo. «Necesito un contrabajo. Es muy urgente. Si me dejas tu contrabajo, vas a salvar el culo de mucha gente esta tarde». El músico mira a sus amigos. No sabe qué hacer. «Pero este contrabajo no es muy bueno», dice el músico. «¿Bromeas?», responde Andrea. «Es un contrabajo estupendo. ¿Puedes dejármelo?». «¿Y tú qué me das a cambio?». Andrea no sabe qué responder. No tiene nada para ofrecer. Finalmente, Clara, la saxofonista, dice algo.
Si le dejas tu contrabajo, yo te doy mi número de teléfono. Voy a tener el teléfono de Clara, grita el chico del contrabajo. Los otros músicos se ríen. Y también tienes que cenar conmigo. De acuerdo, dice ella. Todo el mundo aplaude. El chico del contrabajo se ríe y Andrea, por fin, encuentra la manera de hacer su trabajo esta noche. Un rato después, Andrea ya está en el escenario. Se ha encontrado con Luis hace unos minutos. Cuando se han encontrado, Luis le ha dicho: «Álvaro ha pasado por mi casa y me ha dado esto para ti». Luis le da a Andrea un traje para el concierto y un contrabajo. Un contrabajo bastante malo, pero un contrabajo. Andrea piensa que el manager aficionado tiene alma de manager profesional. Piensa que esta banda, los Orleans Shirt, quizás sí que pueden llegar a ser estrellas al final. ¿Quién sabe? Pues ahora tenemos 2 contrabajos, ha dicho Andrea, enseñándole a Luis el contrabajo del músico del EMNAC. ¿Cuál prefieres?, ha preguntado Álvaro. Quiero usar este que he conseguido yo. Seguro que voy a disfrutar mucho con él. Son las 7 en punto de la tarde en un escenario en el pueblo español, en la montaña de Montjuïc. El batería de la banda de blues Orleans Shirt hace sonar las baquetas 4 veces. 1, 2, 3, 4. Empieza el concierto. Los fans gritan y Álvaro no ha aparecido. Son las 9:50 del miércoles 24 de septiembre. El concierto de Orleans Shirt ha sido un éxito. Después de la actuación, los miembros de la banda han felicitado a Andrea por su trabajo. Clara, la chica del saxofón, le ha dado también su número de teléfono. Está muy claro que a esta chica le gustan más unos contrabajos que otros. Ahora la banda está en la Plaza de España. El Paseo María Cristina está hasta la bandera. Hay personas hasta donde puede ver Andrea. El cielo es azul oscuro. Álvaro no aparece. Solo quedan 5 minutos para las 10 en punto de la noche, cuando por fin un foco de luz ilumina el escenario donde la Orquesta Sinfónica de la ciudad va a tocar esta noche. Imaginaos, nosotros tocando en ese escenario, dice Luis. Blues en el piro musical. Es una gran idea, responde Clara. Algunos músicos de la banda se ríen. Una voz responde: Bien, voy a intentarlo, pero no puedo garantizar nada. Todos los músicos se giran hacia la voz. Es Álvaro, que llega hasta ellos caminando entre toda la gente que hay en la plaza. ¿Dónde has estado?, le pregunta Luis. Vengo del hospital, responde Álvaro. He ido a ver a Laia y a llevarle un ramo de flores. Ya ha tenido a su bebé, sonríe Álvaro. ¡Qué bien!, responde Clara. ¿Es niño o niña?, pregunta otro de los músicos. Niña, responde Luis. ¿Y cómo se va a llamar?, pregunta Andrea. Como su abuela, Andrea. Y todos se echan a reír. También Andrea. Son las 10 en punto de la noche. La fuente mágica de Montjuïc enciende sus luces. Una gran explosión de agua, de luz y de fuegos artificiales. Todo el mundo aplaude como loco. Empieza el espectáculo.